Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Falsas Memorias. Mi nombre es Sergio Martínez y está conmigo el doctor Andrés López. Buenas tardes, ¿cómo estás? En serio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya me había tocado conocerlo y trabajar, bueno, estar en el psicodrama con usted hace, ¿qué será? ¿3 años? Más o menos como unos 3 años, ¿no? Sí, la verdad está muy interesante lo que usted hace y mire, tengo 4 preguntas que a lo mejor podemos poner algunas más si la plática se da, porque aparte de las que me dio Fer ahorita no está con nosotros por el cumpleaños de su papá, felicidades al papá de Fer, eh, pero hay unas que yo también tengo así en mi cabeza cuando Fer me dijo, es que vamos a invitar a un psiquiatra. Hay una que le quiero hacer y ojalá haya tiempo de hacérsela. Y mire, miren, antes de empezar el programa me gustaría si nos podemos tomar un minuto para compartir la liga en nuestras redes sociales. Eh, Permítame. Doctor, quiero empezar con una pregunta a lo mejor muy sencilla pero profunda. Eh, ¿Qué es lo que hace un psiquiatra? Un psiquiatra, así, hablando de manera así estricta, es un especialista en la atención de trastornos mentales, ¿verdad? Es entendiendo la psiquiatría como una rama más de la medicina interna. Así como hay neurólogos, hay cardiólogos, endocrinólogos, hay el psiquiatra. El psiquiatra se dedica a la atención de los trastornos mentales. A lo mejor es como de las especialidades menos definidas, ¿no? Digo, así para la comunidad, ¿no? Porque depende de la formación que tenga ese psiquiatra principalmente y el gusto. A veces la gente se confunde, por ejemplo, con el psicólogo. ¿Sí? ¿En qué nos parecemos con los psicólogos? Bueno, que los psiquiatras que tenemos ese entrenamiento y esa formación también nos dedicamos a la psicoterapia. Eso es algo que compartimos con algunos psicólogos que también tienen entrenamiento para psicoterapia, ¿no? Entonces, como cualquier médico, atiendes trastornos donde haces evaluaciones, utilizas algunos recursos de diagnóstico, electroencefalogramas, resonancias, cosas de ese tipo, algunas pruebas de laboratorio, pero y además prescribimos medicamentos, como cualquier médico, ¿sí? Pero también, como te digo, los que tenemos entrenamiento en eso, hacemos psicoterapia, que puede ser desde la psicoterapia individual, psicoterapia de pareja, psicoterapia de familia y psicoterapia de grupo, ¿no? Ok. Y por ejemplo, yo he escuchado que a muchas personas le tienen miedo a los psiquiatras por el medicamento. O sea, dicen, no, es que sí, es que nos podemos volver adictos ahora al medicamento, o nos puede hacer daño el medicamento. En su experiencia, ¿cómo trata eso? Bueno, yo creo que es cierto, ¿no? Pero yo creo que este temor, ¿verdad? De ir a consultar con el psiquiatra es porque la gente dice, no estoy loco, ¿no? Entonces piensan que dependiendo de la gravedad, entre comillas, de su padecimiento, si es algo leve van con el psicólogo. Y si vas con el psiquiatra es porque ya estás muy mal. Y pues no, la verdad es que no. Es cierto esto de que utilizamos medicamentos como se utiliza cualquier médico, ¿verdad? Y que algunos de estos psicofármacos, ¿sí? Pueden causar un problema de habituación o de adicción, también es cierto, ¿no? Pero principalmente estamos hablando de las llamadas benzodiazepinas, ¿no? Que son tan populares, ¿verdad? Como el diazepam, el rohypnol, el clonazepam, todos estos que los utilizamos principalmente para trastornos por ansiedad, ¿verdad? Que son muy comunes, muy comunes, y como hipnóticos, ¿no? Para dormir, ¿sí? Pero además de eso utilizamos
otros muchos medicamentos, ¿no? Como los antidepresivos, que son medicamentos pues, relativamente nobles, ¿no? O sea, muy bien tolerados, no causan problemas de adicción, etcétera. Y otros medicamentos antipsicóticos, etcétera. Ok. Tengo una duda. Ahorita que menciona el psicodrama, ¿usted se especializa en eso? Sí. ¿Sí? ¿Y nos podría explicar un poquito qué es el psicodrama y los Sí. beneficios? Sí, mira, el psicodrama es una metodología, ¿verdad? Es una metodología para trabajar tanto con grupos, con familias, con parejas, con individuos, pero la diferencia, vamos para entenderlo, compararlo con la psicoterapia convencional, ¿sí? En la psicoterapia convencional, ¿qué es lo que sucede? Pues que está el psicoterapeuta y la persona que acude, o la pareja, o la familia, y básicamente la técnica es verbalizar, ¿sí? Con la intención de reflexionar, de entender algunas cosas, pero hasta ahí queda, ¿no? Hay como una limitante, ¿no? Se queda a nivel de la reflexión, ¿verdad? Y se involucra muy poco la emoción. Aunque si bien es cierto que en una sesión de psicoterapia se despiertan muchas emociones y desde ahí también se generan cambios, en el psicodrama es todo lo contrario, ¿no? Es más acción, ¿sí? Entonces involucras no solamente la cognición, lo intelectual, sino también lo emocional, lo psicológico, lo sensorial. ¿Por qué? Porque imagínate que en una sesión convencional donde la persona platica de algo que le sucedió, ¿sí? En una sesión de psicodrama la persona actúa lo que le sucedió, ¿sí? El primer beneficio es que algo, un relato, algo que sea en el pasado, la persona puede estarte hablando lo que le sucedió antes de llegar a tu consultorio, pero eso ya es un relato, ya está en el pasado. Okay. Entonces cuando tú dices, mira, no me lo cuentes, vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces se representa la situación. Cuando esto frecuentemente es en grupo, tú dices, bueno, trae a tus compañeros para que te ayuden a representar la escena. Escoge a alguien para que haga de tu papá, para otra persona, entonces empieza a recrear la situación, con todos esos beneficios de que le queda más claro a la persona, ¿sí? Le queda más claro al grupo y le queda más claro al terapeuta también. Y los cambios que ahí se generan, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer con eso? No sé, decirle lo que no le dijiste en su momento. Ahí lo estás haciendo, viviéndolo nuevamente, y eso genera un cambio real. Es como cuando dicen que, por ejemplo, a lo mejor mi ejemplo es muy burdo, pero un olor te trae memorias, te recuerda a cosas. Exactamente. Entonces tú trabajas con esos recuerdos, ¿sí? Los traes, los representas, aclaras mejor el significado, la conexión que tiene entre el olor y el evento, por ejemplo. Y además que te da la oportunidad de modificarlo, ¿sí? Imagínate una situación de un duelo, por ejemplo. Una persona puede hacer aquello que no pudo hacer en su momento, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿esto también se puede llevar al área en adicciones? ¿Lo ha trabajado en...? Sí, por supuesto, por supuesto. El psicodrama es muy útil también en la parte psicoeducativa. ¿Sí? Que la diferencia con la educación convencional, donde, como decimos, básicamente es informar. En la psicoeducación es informar y sensibilizar, ¿sí? Esto es sumamente importante en problemáticas sociales como las adicciones, porque sabemos que tiene muy poco impacto dar la información. El que tú le digas a las personas que las drogas hacen daño, pues hemos visto que no tiene ningún resultado, ¿no? Sí, poco o nada, ¿verdad? Claro, entonces cuando los sensibilizas, cuando los haces que vivan la situación, que se pongan en los zapatos del adicto, del familiar del adicto, de la institución, entonces se está viviendo. Entonces es un aprendizaje vivencial, ¿sí? Un aprendizaje desde la experiencia. Eso es en cuanto a la parte preventiva, vamos a decir, de las adicciones. Que las personas, que la comunidad, que los padres de familia se den cuenta que son situaciones que existen, ¿sí? Los padres de familia no se imaginan que sus papás, que sus hijos adolescentes, por ejemplo, están acercando a las drogas peligrosamente, ¿verdad? No se imaginen que su hijo puede tener un problema de adicción y desafortunadamente lo tienen que aceptar hasta que eso ya se les viene encima, ¿verdad? Ahora, esto
luego aplicado en el tratamiento propiamente. Las adicciones lo hemos manejado mucho también. Y es la intención que igual que cualquier programa, ¿no? de tratamiento de adicciones, pretende lo mismo, hacer consciente a la persona de que tiene un problema. ¿Sí? Solamente que acá el impacto es más intenso porque lo está vivenciando, ¿no? Okay. Donde la persona puede ir hacia atrás y descubrir cuál es la causa, cuál es el motivo del por qué sigue enganchado en la adicción, o proyectado hacia el futuro, qué es lo que va a suceder con él, con su familia, con la gente que lo rodea, cuando él continúa con la adicción. Y todo eso es actuándolo, o sea... Y todo eso es dramatizado. Perdón, dramatizado. Exactamente. Dramatizado, ya sea con la familia o con otras personas. Puede ser de las dos maneras, puede ser de las dos maneras. Hemos trabajado mucho incluso en las clínicas de internamiento con los muchachos que están ahí en ese momento. Okay. Entonces el psicodrama tiene esa flexibilidad como para adaptarse a cuáles son las metas de tratamiento de acuerdo al programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Bueno, que la persona en este momento está teniendo mucha dificultad para aceptar, ¿sí?, que tiene un problema. Bueno, ese es el foco de la sesión en ese momento. ¿Sí? O la persona está minimizando el daño que está haciendo su familia con la adicción. Vamos a trabajar ese aspecto. Todo ese tipo de cuestiones. O sea, prácticamente el tema puede ser el que tú quieras, ¿no? Sí. Ok. Y entonces, sí ha visto un gran beneficio en ese tipo de terapia. Y aparte de los beneficios, antes de eso, ¿alguna situación la persona se ha quebrado tanto? O sea, alguna situación como que de repente el duelo o algo que donde lo llevó a dramatizar esa situación lo quebró tanto a la persona. Sí, primero, sí, definitivamente, porque justamente lo que te decía, en psicodrama, además de la parte intelectual del proceso, la persona lo está viviendo, ¿no? Entonces trabajas justamente con las emociones. De eso se trata, de que toques las emociones. Te puedo poner un ejemplo. En una ocasión, en un taller, en una clínica, estaban yo les había pedido que pensaran en una situación, en una escena reciente, para poder trabajar con esa vivencia. Y un muchacho se acordó, pero de algo que le había pasado mucho tiempo antes. Y que era específicamente el momento en que, estando en su comunidad religiosa, ahí en el culto, en el lugar donde se reunían, el ministro lo expulsa de la comunidad por su problema de adicción. Enfrente de todos. Enfrente de todo el mundo, ¿no? Y entonces él se pudo dar cuenta que no es la causa del por qué él tuvo contacto con la adicción, pero sí le hacía entender por qué se ganchó, por qué continuó. Y entonces algo que él no había podido identificar y por lo tanto no había podido resolver fue el dolor que le causó que su madre no lo defendió, decía él, ¿sí? Se puso del lado del ministro y él se quedó completamente solo. Okay. Entonces pudo identificar una molestia, un coraje que traía guardado, que tiempo después, platicando con él, decía, bueno, ahora entiendo que lo que hizo mi madre fue correcto. ¿Sí? A mí me hubiera gustado que me hubiera defendido, que me hubiera dado por mi lado, pero lo que hizo el ponerse firme, me doy cuenta que después me ayudó. Okay. Entonces, pero todo esto a partir de que descubrió que él estaba muy resentido por aquella situación, ¿no? Ok. Fíjese, a mí me pasa algo, está chistoso porque yo siempre los programas me balconeo, pero a mí me pasa algo que yo tengo una mentalidad de que si yo tengo un problema con alguien o con personas, si esas personas pierden el control, yo intento tomar el control de la situación siendo la persona tranquila, serena, el dominio propio, vaya. Y a veces por el mismo querer tener el control de la situación, yo me callo cosas.
me callo cosas, o sea, por ejemplo, no sé, hace algunos meses salí con una chava, tenemos un quiebre, ¿no? O sea, donde ella comienza a llorar, comienza a decirme cosas, y yo por no contestar mal, yo tranquilo, escuchando, diciendo palabras cortas, eh, al final de todo eso ella me dice, oye, ¿y por qué no te enojas? Y yo, pues que sí estoy enojado, pero, pero de nada sirve que yo pierda el control junto contigo. Y al final, después de todo eso, eh, yo me doy cuenta que pasan lapsos de tiempo y batallo para dormir, batallo para concentrarme. Y me doy cuenta, hablando con amigos, que tengo un montón de dudas, porque no le pregunté nunca a ella, por no querer hacer el drama más grande, por no herir a una persona, porque a lo mejor yo, estando enojado, puedo decir cosas que lastimen, en vez de, de buscar una solución, lastimar a la persona, y yo sé que eso no se trata, y al momento de callarme, yo digo, hijo de su, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no hice esto? Y a veces lo fantaseo, a veces lo imagino, pero... y es algo que yo lucho mucho con eso. Entonces, para situaciones así, ¿usted me recomendaría el psicodrama? Justamente, ¿no? Justamente, imagínate que esa situación que tú me estás describiendo, yo te digo, ya no me lo relates, vamos a hacerlo. Y te digo, a ver, trae algún compañero del grupo para que represente a tu amiga, Uh-huh. ¿no? O trae a alguien para que te represente a ti y tú te puedas ver desde afuera, que eso es lo que llaman la técnica del espejo. ¿Sí? Ok. Y entonces empieza a representar la escena, hay toda una serie de técnicas, hay muchas técnicas, ¿no? Y se empieza a representar la escena y entonces, bueno, ok, ahí en ese momento se revive la situación, ¿sí? Entonces, sí, mi conducta es de mucho control, Uh-huh. sí, pero digo, bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Sí? Ok. No, pues me siento incómodo o siento alguna molestia física, Uh-huh. ¿verdad? Siento una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, un peso en los hombros. Ok. Entonces ahí, eso que es algo abstracto, ¿no? Lo podemos utilizar para trabajar. ¿Sí? ¿Qué está diciendo tu cuerpo? Ponle palabras a ese dolor. Ok. O intenta, o incluso hay una técnica que llamamos del doble, donde es, como yo siento que tú no estás pudiendo expresar lo que quieres, te voy a pedir que escojas a alguien de tus compañeros para que haga por ti lo que tú no puedes hacer. ¿Okay? Ok. Entonces ahí esa persona intenta, no por lo que a él se le ocurra, sino tratando de conectarse contigo. Y dices, bueno, si a ti te hace sentido, lo puedes repetir y ver cómo te sientes. ¿Sí? Entonces, fíjate, justamente, pues no se trata de que se lo digas a la persona real. Uh-huh. ¿Por qué? Porque finalmente no importa eso. No es, tú no traes la bronca con fulanita, traes la bronca con la persona que tienes, la imagen que tienes internalizada. Ok. Te pongo este ejemplo. Uh-huh. Suponiendo que tú dices, yo no le pude decir lo que yo quería a mi padre, Uh-huh. pero resulta que mi papá ya se murió. Entonces no puedo ir y buscarlo y decirle aquello que quería decirle. Uh-huh. Que no importa, porque la bronca no es con tu papá de carne y hueso, es con la imagen que tienes introyectada. Entonces en el psicodrama tú puedes traerlo, ¿no? Y decirle eso que tú quieres. ¿Sí? Claro. Y eso lo podemos aplicar a cualquier cosa en la vida. O sea, mi problema no es con mi jefe, no es con mi compañero, ¿verdad? Es con la representación que tengo ahí de él, pero que además puede estar simbolizando broncas, no, ni siquiera con mi jefe, a lo mejor es con mi papá, ¿verdad? Y hay ocasiones que nos vamos investigando desde una escena actual en la oficina a una escena con un profesor en la preparatoria, ¿entiendes? Con un primo cuando yo tenía 10 años o con mi papá cuando tenía 7, ¿verdad? Nos vamos buscando el origen de eso. Entonces, una vez que identificaste, por ejemplo, ese patrón que tú describes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tiendo ante una situación de conflicto, a callarme. Uh-huh. Pero luego eso, ahí tal vez fue funcional porque no generó mayor bronca. Ok.
pero eso va a salir de otra manera, ¿verdad? Entonces la colitis que traigo, el insomnio que traigo, el malestar conmigo mismo, el sentirme que no tuve la capacidad o que no me atreví o que fui cobarde o lo que sea, va a pasarme una factura, ¿verdad? Entonces esa es la forma como primero estamos investigando, a partir de la escena estamos investigando, no es porque el terapeuta crea que es así, sino se va guiando por lo que va observando, va fluyendo solito, vas investigando primero y luego vas profundizando. Claro, fíjese, una amiga me dijo, es que, por ejemplo, es que yo no era consciente de esa situación en mi vida, pero ya al momento de contarle lo de mis insomnios o sea, ella sabía lo de la chava, y me dice, es que Sergio, tú dices que todo está bien, pero tu mente no la engañas. Y es constantemente que tu mente te mantiene despierto, porque sí, o sea, yo era de los que, aunque terminaba cansado por, no sé, jugar fútbol o que usted quiera, me acostaba y era como que le daba, o sea, pues no podía dormir, así de simple. Y a veces no, ni siquiera había o sea, a veces no es que esa persona estuviera en mi cabeza, sino simplemente no podía dormir. Y, y, y es curioso porque realmente me doy cuenta que nosotros necesitamos a veces, o corrígeme usted, ¿necesitamos respuestas para todo? Mira, yo creo que la tendencia, incluso si lo vemos desde lo neuropsicológico, así funciona el cerebro, con estímulos, ¿sí? Con material que procesar. Es una computadora que que tienes que estar nutriendo, ¿sí? Que obviamente el exceso de estímulos, bueno, le va a pasar como, imagínate una computadora que se te satura porque tienes muchos programas abiertos o le cayó un virus y están abriendo muchos programas hasta que se inhibe. Pero que tampoco puedes tenerla sin funcionar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en estos castigos en las cárceles donde a una persona lo deprivan de estímulos, lo encierran, no ve la luz, no escucha sonidos? Eso también es enloquecedor, ¿no? Ahora, en términos psicológicos, sí, o sea, la curiosidad es algo muy del ser humano. Esta necesidad de encontrar respuestas, sobre todo porque las situaciones que no entendemos generan mucha angustia. Ese es el punto. Entonces, de ahí que nos inventamos creencias. Hay quien diría que el concepto de religión tiene que ver con eso. O sea, el pensamiento mágico, ¿no? Aplicado a tratar de explicar algo que no sabes, ¿no? Desde las gentes primitivas, donde dicen, bueno, dar explicación a fenómenos de la naturaleza que no entendías, solamente observabas y necesitabas. ¿Por qué? Porque la duda genera angustia, ¿sí? Okay. El problema no es ese. El problema es que esos huecos de información los llenas con lo que a ti se te ocurre. Esa es la cuestión. Si miras lo que está sucediendo ahora con la pandemia, ¿sí? Yo estoy actualmente trabajando apoyando al personal que trabaja en los hospitales COVID. ¿Sí? Me invitaron diseñamos un programa que llamamos Cuidando al Cuidador y estamos como base en el Hospital Metropolitano, pero hemos atendido al Hospital de Juárez, al Hospital de Tierra y Libertad, en nuestro programa lo están replicando en la Clínica 67 del IMSS. Entonces vemos todo ese fenómeno de la angustia ante lo desconocido, ¿sí? Tú dices, bueno, es normal que sientas angustia, ¿sí? Estás hablando de enfermedad, de muerte, de algo que crees que no puedes controlar. Incluso diríamos que es esperable las fantasías catastróficas. Ese no es el punto es qué haces con eso, ¿sí? Porque una cosa es que lo expreses, que lo compartas, que veas que los demás también están igual, o sea, esa sensación de universalidad, de decir, no soy el único bicho raro, ¿sí? Y es muy distinto a que empieces a tener comportamientos inadecuados de manera individual o grupal, como esto que veíamos tanto inicialmente, donde la gente exigía equipo de protección personal que no necesitaba y que es caro y que te vas a consumir y luego después cuando lo necesites realmente no va a haber. Okay. ¿No? Y todo eso generado por
esa angustia y esas dudas. Eso también nos explica por qué la gente es tan susceptible a las noticias falsas. Y cómo la gente que hace noticias falsas lo sabe. Claro. Y la diseña de tal manera y sabe en qué momento soltarle, por qué canales soltarla, porque la gente se va a enganchar rápidamente por esa necesidad de contestar sus dudas. Claro, claro, claro. Fíjese, a mí me llama mucho la atención eso. Pues filosóficamente, pues el hombre siempre está buscando sentido a todo, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo ahorita me enfermo, probablemente digo, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué es esto? O sea, Claro. no, siempre estoy con esa cuestión. Y es bien interesante porque eso también me puede llevar a la ansiedad, como usted lo comentó. O sea, a estar siempre como que alerta, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, porque te digo, o sea, es como de las angustias fundamentales, ¿no? Como si lo vemos desde lo filosófico, es de las angustias fundamentales del ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, el detalle es si la persona tiene como esta capacidad de contestar las preguntas o de dónde se toma para contestarlas, ¿sí? Uh-huh. Y volvemos otra vez a la cuestión de la religión. Por eso es que la gente le gusta creer. Entonces, si hay una doctrina ideológica que te dice las cosas son así y te trata de explicar todo, aunque sea a veces de maneras como muy absurdas, Uh-huh. pero la gente tiene la necesidad de creer, Ok. ¿sí? Para controlar esa angustia fundamental, ¿verdad? Uh-huh. Fíjese, en lo personal, yo soy creyente y algo que a mí me llama mucho la atención es como lo dije antes, yo ya había pensado esto, o sea, cómo el ser humano busca el sentido de la vida, pero es tan difícil porque obviamente todos queremos responder eso y a veces hay respuestas muy crudas como es que nada tiene sentido. Uh-huh. Ya ve que hay muchas corrientes filosóficas que dicen, es que ni preguntes por qué, o sea, simplemente vive el momento. Pero pues no trae respuesta a nada, o sea, no es como que, es que te vas a morir y no hay nada más. Ok, y luego entonces, y entonces, ¿por qué si nada tiene un destino, ni un propósito, ni está formado por una mente superior a la nuestra, ¿por qué porque yo, una mente demasiado finita y, y a veces tan lastimada como la mía, busca preguntas tan profundas como ¿por qué? ¿Por qué vivo? ¿Para qué? Claro. O sea, Sí, sí, digo que ese es el famoso pienso, luego existo de Descartes, ¿no? ok. Pero fíjate, ligando esto con la cuestión de las adicciones, Ok. ¿sí? ¿Hasta dónde una manera de entenderlo, desde ahí, desde esa óptica, el- la persona termina generando una adicción? Porque está buscando satisfacer una necesidad, Uh-huh. ¿sí? Entonces, sabemos que si la persona no trabaja terapéuticamente esa carencia, ¿sí? Va a ser muy difícil desengancharse de la sustancia. Aquella sustancia que obviamente no le da las respuestas filosóficas, no le da sentido a su vida, pero le ayuda a controlar la angustia que genera esa situación existencial, Uh-huh. ¿verdad? Si la persona está constantemente deprimida porque no le da sentido a su vida, si se está constantemente ansioso, si siente que no sirve para nada, etcétera, etcétera, y la droga le sirve como un escape temporal, Uh-huh. ¿sí? Y le genera una sensación placentera, ¿sí? Un sentimiento artificial. Artificial, pero, y ahí va la explicación neurofisiológica, Uh-huh. neuropsicológica que actualmente se maneja con las adicciones. El consumo de la sustancia
le va a generar una sensación placentera, agradable o de tranquilidad o como le quieras llamar, Ujú. ¿sí? Y que está contrarrestando todas estas dudas existenciales, estas angustias esenciales, y entonces eso queda registrado como una huella anémica, como un registro de memoria en la corteza cerebral. ¿Okay? Ok. Entonces, esa memoria que está ahí, ¿sí? En un momento dado, cualquier estímulo que se relacione con eso despierta, activa todo un circuito neuronal, ¿sí? Donde va a involucrar la corteza cerebral, el sistema límbico, el hipotálamo, la amígdala, etcétera, hasta la corteza frontal, que es donde se controlan los impulsos. Entonces hay un bloqueo frontal. Cuando la persona se acuerda y empieza a revivir aquella sensación placentera, entonces donde viene esa conducta de búsqueda. Entonces el paciente adicto te dice, pues yo me acuerdo que pasé por ahí, por el callejón donde me juntaba antes y de repente me acordé y se me vino aquella sensación y después ya no supe, hasta que ya estaba ahí cocinando la piedra. ¿Sí? Que hay ese bloqueo y ya, cuando corre ya está ahí metido. Entonces, mientras la persona no pueda tener esa satisfacción de otra manera, que es la famosa borrachera seca que desde hace tanto tiempo describió Alcohólicos Anónimos, Ujú. que la persona pueda sentirse igual de bien, pero sin consumir. ¿Sí? Entonces, si la persona no continúa con la terapia y no cubre aquellas carencias, siempre va a quedar con mayor propensión al consumo, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que te explica por qué hay personas que tú dices, oye, esta persona tiene todo, ¿verdad? Ujú. No, pues es que no tiene todo, ¿verdad? Podrá tener un buen trabajo, una buena familia, estar sano físicamente, tener mucho dinero, etcétera, pero hay algo que le está faltando. Hay algo que le está faltando. Y eso le genera ese vacío, esa depresión, esa angustia, que en ocasiones desde la psiquiatría podemos apoyar si además le agregas que esa condición de depresión o de ansiedad tiene un origen biológico, pues a veces tienes que apoyarte con algún antidepresivo, algún ansiolítico temporalmente, algo para el control de la impulsividad, etcétera. Fíjese, yo tengo esa duda. ¿Qué tanto tiene origen biológico una depresión o una ansiedad? De 10 casos, ¿cuántos? Mira, a lo mejor sería difícil hacer una estadística porque muchas veces está mezclado, ¿sí? Ujú. Pero sí podríamos, a lo mejor para la gente sería bueno saber que hablando de depresión y de ansiedad, ¿sí? Hay dos grandes tipos de causas, ¿no? Lo que llamamos la depresión o la ansiedad primaria o endógena, ¿sí? Que ese es de origen biológico. Ahí hay una alteración en la química del sistema nervioso, ¿no? Ujú. Hay una falta de neurotransmisores, la famosa serotonina, todo esto, ¿no? Ujú. Entonces no se sabe por qué, ¿verdad? Pero se sabe que cuando falta esa sustancia, viene la depresión. ¿Sí? Ujú. Es igual que la diabetes, la hipertensión, el colesterol. La persona ya trae eso genéticamente determinado desde que nació. Igual que el diabético. No, el diabético no se hizo diabético porque lo hicieron para hacer un coraje, ¿verdad? No, la persona ya lo traía, pero como son enfermedades silenciosas, ¿no? No se da cuenta y ya trae el azúcar alta. Le hacen pasar un coraje, le sube más, mucho más, se Es cuando siente se da mal, cuenta. va a urgencias y sale de allá con un diagnóstico de diabético, ¿verdad? Pero no es así, o sea, lo que pasa es que eso ya lo traes, incluso hay una carga hereditaria también muy fuerte en esos padecimientos, igual la ansiedad y la depresión, Ujú. y la enfermedad se va a expresar a cierta edad. Entonces, en estas que llamamos endógenas o primarias, la persona puede tener la vida más tranquila, más plena, y Ujú. como quiera, tarde que temprano le va a suceder. Ahora, está el segundo grupo de causas, que son lo que llamamos la depresión o la ansiedad secundaria o reactiva. Es en reacción a algo. Ok. Si hablamos de depresión, pues yo creo que el ejemplo más típico sería la pérdida de un ser querido. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahí es muy claro, ¿no?, que hay un fenómeno, una situación que está causando aquello, a lo que está siendo reactivo. Y eso lo puedes manejar, depende de la intensidad
con fármacos temporalmente, pero necesitas terapia. Claro, claro, si no, no sé, o sea, una pastilla no va a solucionar los problemas. Definitivamente, ¿no? Ok. Y entonces lo que ofrecemos es como el tratamiento combinado, ¿sí? Como hace rato te decía, si el psiquiatra tiene un entrenamiento en psicoterapia, pues ofrece las dos cosas, ¿no? Porque la pastilla por sí sola va a ser muy, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Uno necesita algo más, ¿no? Trabajar algunos aspectos de su vida para poder mejorar y salir de eso. Y tengo una duda, ¿y se podría trabajar de otra forma sin el medicamento? En las causas de origen biológico primario definitivamente no. Okay. En la otra sería así, si yo te digo, mira, tú sabes que el dolor que traes en la rodilla es porque te golpeaste, tú viste cómo estuvo el golpe, tú no es la primera vez que te golpeas, sabes más o menos cuánto se va a tardar, tú dices, pues de aquí a una semana se me va a quitar el dolor solito. Yo te digo, bueno, aquí está la pastilla para el dolor, para la inflamación, si la quieres. Y la persona dice, no, yo me voy a aguantar. Bueno, pues es tu decisión. Claro. Alguien diría, qué necesidad, ¿verdad? Si hay algo para el dolor, tómatelo. Claro, claro. No te estoy diciendo que lo tienes que tomar toda la vida o que si no te lo tomas no se va a quitar. ¿Sí? Pero cuando la persona dice, es que a mí no me gusta tomar medicamentos, bueno, dime a quién sí le gusta, ¿no? Claro. Entonces es como que medio bordo la postura, ¿no? Claro, yo entiendo esa posición porque yo la he tomado. Yo fui diagnosticado con TDA desde niño. Y para mí era súper ofensivo y vergonzoso cuando mi mamá me hablaba, ven a tomarte la pastilla. Hijo de su, para mí era como que, es que no estoy tonto. Y menos si, o sea, yo no lo quería que ni lo supieran mis amigos. Claro, claro. Sí. Sí, pero ahí el problema precisamente es ese estigma Ajá. que se tiene, ¿no? Eso ha ido cambiando, ¿no? Si tomamos en consideración, por ejemplo, que la ansiedad y la depresión son padecimientos tan comunes y que ahora queda muy claro, es como si decimos, oye, el 20% de la población mexicana tiene un problema de depresión. Estamos hablando de 2 de cada 10. 2 de cada 10. Estamos hablando que en Nuevo León, por ejemplo, o sea, hay los 4 principales problemas de salud, ¿no? Okay. Obesidad, diabetes, hipertensión y depresión. ¿Sí? Estamos hablando que están entre los primeros 5 motivos de consulta de cualquier tipo de consulta, ¿no? O sea, todavía tenemos ese recelo, pero la verdad es que es un padecimiento como cualquier otro. Claro. ¿No? Entonces, claro, el detalle es que el medicamento es como un recordatorio de que estoy mal. Pero nadie entra en tanto conflicto diciendo es que soy diabético, ¿no? En cambio, esto que es como un sinónimo de es que eres frágil, es que eres débil, es que mentalmente estás mal. Sí. No, tú puedes encontrar a la persona más ecuánime, más sana mentalmente, más inteligente emocionalmente y como quiera se puede deprimir, ¿verdad? Nos han enseñado que es que eso está mal, pero nos hemos ido al extremo también de insensibilizarnos. Y luego ahí tenemos el otro problema, la persona que se guarda todas las emociones, que no acostumbra a compartirlas, desahogarlas, etcétera, fluir con eso, y luego le aparece por otro lado. Claro. Frecuentemente en afecciones somáticas. Entonces, esa colitis que trae, esa dermatitis que trae, esa gastritis que trae, esas contracturas musculares, que ya fueron con todos los especialistas. Y no le encuentran el porqué. Sí, yo tengo varios conocidos que no sé, les comienza a doler la cabeza, o que comienzan a perder la vista, o oyen zumbidos, y van con especialistas. Es que no, es que es estrés. No, incluso el problema que vemos frecuentemente, o sea, que la persona anda dicen los psiquiatras gringos, de doctor shopping, ¿no? Con uno, con otro, el endocrinólogo, el cardiólogo. El problema es que incluso el especialista, no, les dice no tienes nada. Eso no es cierto. No tienes nada orgánico, no tienes nada físico, pero sí tienes un problema emocional. Y ellos saben, ¿no? Pero digo, saben entre comillas, porque finalmente nada más le dicen, es estrés. Y luego, doctor, no tengo nada, y entonces ¿esto qué? No, pues relájate, vete de vacaciones. En lugar de decir, bueno,
ve y consulta con alguien que sí sepa, ¿verdad? Ok. Y a lo mejor esto ya para terminar, Sí. porque sé que el tiempo se nos acaba. Las emociones no es algo que yo me pueda dar cuenta, o sea, visiblemente, a lo mejor con ciertas actitudes o acciones, pero como usted dice, o sea, eh, ¿cree que cómo se podría restaurar un corazón? O cuando digo corazón no hablo solamente sentimentalmente, a lo mejor ese vacío, ¿cómo trabajan ese vacío? Mira, una fórmula, así de manera general, sería lo siguiente. Hay muchas situaciones que han lastimado a la persona, ¿sí? Ujú. Pero la concepción que tenemos del asunto a veces no es el más adecuado. Esas cosas que le pasaron, una pérdida, un rechazo, etcétera, la persona dice, es que yo estoy dolido, estoy resentido, estoy traumatizado por esto que me pasó. Ujú. Sin embargo, eso, el evento, no es la causa del conflicto. Eso es una circunstancia, eso es un estímulo. Ok. Eso pudiera ser un factor condicionante para el conflicto. Pero el factor determinante no es el evento. El factor determinante es la respuesta que tú das al evento. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Sí? Es que yo me siento mal, vámonos a una situación así muy grave, porque murió mi hijo. No, no es la muerte de tu hijo, sino es lo que para ti significa. ¿Cómo reaccionaste a eso? Voy a poner una situación típica. La persona tiene mucho sentimiento de culpa porque considera que no hizo todo lo posible para ayudar al hijo. O sea, es cierto, hay una cuestión de la pérdida. Su hijo ya no está. Pero lo que mayormente hace sentir mal a la persona es, incluso la pérdida también, es un estímulo. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que preferimos seguir en la posición de victimato, ¿sí? En lugar de decir, voy a asumir la responsabilidad de mis sentimientos. Lo que yo sienta depende de mí. Eso no es cómodo, preferimos la otra. Sin embargo, la gran ventaja es la siguiente. A lo mejor yo no puedo hacer nada por cambiar la circunstancia. Yo no puedo revivir a mi hijo. Ni puedo volver atrás y hacer lo que no hice, que supuestamente debería hacer. Ok. Pero lo que sí puedo cambiar es, y lo que depende de mí, porque eso es lo que trabajas en terapia, lo que está al alcance de tus manos. Y lo que está al alcance de tus manos son tus cosas. Esas sí las puedes trabajar. Entonces yo no puedo cambiar el evento, pero sí puedo cambiar lo que significa. ¿Sí? ¿Y qué significa? Bueno, depende de cómo lo veo. Depende de cómo lo veo, es la interpretación que yo le doy. Si para mí eso significa que fui un mal padre, ¿sí? O sea, tengo que buscar otra mirada distinta, ¿verdad? Para tratar de cambiar esa interpretación. Claro. Y eso sí lo puedes, afortunadamente, eso sí lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces es lo mismo, o sea, lo otro no puedes volver el tiempo atrás. O por ejemplo, yo no puedo estar peleándome todo el tiempo con mi papá o con mi pareja o con mis hijos para tratar de que ellos cambien para que no tengamos problema. Y tú haces tu estadística, pregúntale al que quieras. Sí, efectivamente, a lo mejor tu papá, tu hijo, tu pareja están muy mal, pero difícilmente van a cambiar ellos. Lo que tú tienes que hacer es algo para que aquello, esa cosa, esa manera de ser del otro, a ti no te genere conflicto. Ok. Pues bueno, doctor Andrés, el tiempo se nos agotó y en serio estoy muy agradecido que haya aceptado la invitación de estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la oportunidad para compartir un poquito aquí de lo que sí, y ojalá y no sea la primera vez, ojalá ya haya, ¿ya lo había invitado Fer? No, es la primera vez. Ok, ojalá y pueda volver a estar con nosotros. Tengo un montón de dudas, en serio, me gusta mucho este tipo de pláticas. No te preocupes. Vamos a ver si podemos contestarlas, ¿no?
Ok. Pero no, muchas gracias por la invitación, un gusto y ya, cuando ustedes me hagan la invitación nos ponemos de acuerdo, hacemos ahí un espacio. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a este programa. Nos vemos aquí todos los sábados a las 2 de la tarde. Entonces, los despedimos y que pasen buena tarde.